Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abrán para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí una vez más. Para mí es un placer. Bueno, Aldo, esta semana algunos funcionarios del gobierno ya admitieron que no se va a poder cumplir con la meta de inflación del 17% establecida por el Banco Central. ¿Coincidís con que esto es así? Sí, lamentablemente con todo lo que se ha depreciado ya el peso en los últimos meses, fundamentalmente desde mediados de mayo, cuando empieza a caerse la demanda de pesos por el tema de las dudas que se despertó en Brasil, porque lo encontraron a Temer en un audio avalando coimas y eso podía llegar a generar una crisis política muy fuerte. A eso se sumó más adelante, ya en junio, el tema de que no nos recalificaron a emergente, que estábamos todos esperando, y eso hizo caer aún más la demanda de pesos. Y sobre todo eso, un Banco Central que yo creo que no tuvo en cuenta que esto no es Suiza, ¿no? Y que en la Argentina la gente cuando ve que sube un poquito el tipo de cambio dice, uy, estoy perdiendo plata con todos los pesos que tengo en el bolsillo, o sea, se aviva que está depreciándole, le está sacando valor a los pesos que tiene en el bolsillo. Cuando sube un poco más se asusta del todo y lo primero que hace es salir corriendo a sacarse los pesos de encima, si sube mucho más, y ahí se genera un círculo vicioso de vendo, se cae más me saco los pesos de encima, se cae más el valor del peso, sube más el tipo de cambio. Esas cosas hay que cortarlas rápido para que justamente no pase lo que está pasando ahora, ¿no? Tenemos un Banco Central tratando de defender el valor del peso cuando lo ha dejado subir un montón al dólar, le ha mostrado a la gente que puede depreciarlo un montón al peso y no moverse, y eso genera dudas, entonces ahora le va a costar, ¿no? Tu postura es que si se hubiera intervenido antes, de hecho, bueno, vos la última vez que estuviste acá señalabas que el Banco Central ya debería haber intervenido en ese momento. El Banco Central dejó, ¿no?, que el dólar llegara a 18 pesos para tomar la decisión de intervenir. ¿Vos crees que si lo hubiera hecho en ese momento, la utilización de reservas hubiera sido menor? Muchísimo menor, porque, a ver, de hecho el Banco Central cuando anuncia la salida del cepo, lo primero que dijo es que íbamos a un esquema de flotación sucia. Para que la gente entienda qué es flotación sucia, es cuando el dólar empieza a bajar, no es que le pone un piso, sino que lo va acompañando a la baja, pero lo modera. ¿Sí? La oscilación para la baja es más lenta. Cuando empieza a subir, la modera a la suba. Y de esa forma la gente no se asusta, porque no ve una fuerte pérdida del valor de la moneda que tiene en el bolsillo. Y eso es lo que funciona en la Argentina, justamente porque nosotros nos asustamos muy fácilmente cuando vemos que el dólar sube y bueno, salimos corriendo a sacarnos los pesos de encima, lo que hace que la escalada sea mucho mayor. Hoy la credibilidad del Banco Central está resentida y espero que realmente se ponga firme, venda los dólares que tenga que vender, porque si no, cada vez que más se resienta la credibilidad del Banco Central, más difícil va a ser ponerle un piso a la caída del valor del peso, que es lo verdaderamente importante, no la suba del dólar, porque esa caída del valor del peso después la vamos a ver reflejada en los precios de los bienes y en los precios de los servicios, porque en definitiva de lo que estamos hablando es que se achica un metro cuando vemos subir al dólar contra ese metro, y ese mismo metro es el que usamos para medir todos los demás bienes y servicios de la economía. Ahora, Aldo, lo que vos decís de intervenir para que el dólar no sube, a mí me recuerda un poco lo que hacía Néstor cuando el dólar valía 3 pesos o 4 pesos durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Cuando empezó esta devaluación estaba en 16. Suponete que el Banco Central, como vos decís, comenzaba a intervenir y a vender reservas para decir quiero que se quede en 16. Con una inflación de 20%, la gente empieza a ver que lo único que está barato, lo único que se queda fijo es el dólar. Lo único que está haciendo en ese caso es demorar algo que parecería inevitable, ¿no? Cuando todo sube, menos el dólar. Es que no es así, porque lo primero que vos vas a ver cuando se deprecia el peso es justamente que sube el dólar. Y después lo vas a ver reflejado en los precios. Entonces, todo lo que subió el dólar ahora, lo vas a ver en los próximos 3 o 4 o 5 meses reflejado, y después me vas a venir a decir de vuelta que el dólar está retrasado. ¿Qué parte te perdiste? El dólar está barato porque lamentablemente en la Argentina tenemos a los gobiernos provinciales y nacional con un déficit fenomenal que salen a buscar dólares afuera, inundan el mercado de dólares, y por el otro lado tenemos una economía todavía muy cerrada, más abierta que antes, pero muy cerrada, que implica
que se importa poco y porque se importa poco se demandan pocos dólares. O sea, menor demanda de dólares, mayor oferta de dólares. Obviamente el dólar va a estar barato en la Argentina, pero si lo tratan de resolver por el lado del Banco Central, lo único que vamos a lograr es tener cada vez más inflación. Ya hemos visto, ¿no, Aldo, el efecto, ¿no?, de la suba del dólar en los precios de julio. Y lo vamos a seguir viendo. Lamentablemente ya se está anticipando que de vuelta las góndolas van a mostrar aumentos de precios en agosto, ¿no? ¿Cuál es tu proyección para la inflación de este año, si tenés alguna? Yo creo que lamentablemente va a estar por arriba del 20%, lo cual va a implicar que el segundo semestre de este año la inflación no va a ser más baja que el segundo semestre del año pasado, lo cual es grave, ¿no? Ya acumuló, ¿no?, un 14% en estos primeros 7 meses del año. Sí, efectivamente, y bueno, veremos cómo, porque la realidad es que si no demuestra que el Banco Central que quiere defender el valor del peso, es muy probable que veamos que se sigue acumulando mucha más inflación, ¿no? En Argentina hay dos tipos de devaluaciones, ¿no? Las devaluaciones que después vienen acompañadas de un crecimiento económico, porque por ahí hace que repunten las economías regionales, los sectores transables, y las devaluaciones que vienen acompañadas de una baja de actividad y de recesión. ¿Pensás que estamos frente a alguno de estos dos escenarios? Yo creo que hay una reactivación que está en marcha. Creo que efectivamente no vamos a ir a una recesión por lo que hemos visto hasta ahora del manejo de la política monetaria, pero el hecho de que no baje la inflación genera más incertidumbre. O sea, hay que bajarla rápido porque eso ayuda al crecimiento, ¿no?, a que crezca mejor la economía. En eso estoy plenamente de acuerdo con el presidente del Banco Central. Bajar la inflación es la mejor forma de alentar el crecimiento porque si vos ves que baja la inflación, ese es uno de los principales problemas para el planeamiento en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿quién va a invertir si seguimos teniendo inflación alta? Nadie. ¿Crees que esa es la condición central para lograr que la Argentina ingrese en una senda de crecimiento sostenido? No, hay varias más. Una importante es el tema de la reforma tributaria, que baje la presión tributaria en la Argentina, pero hay otra más, ¿no? Acá tenemos una elección por delante que está mirando tanto los inversores locales como los inversores extranjeros, porque no es casualidad que no llovieron inversiones. Todo el mundo tiene miedo de que los argentinos estemos dispuestos a volver al anterior modelo. Y yo conozco poca gente que se quiera subir al Titanic, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que te parece, Aldo, están llevando la locomotora de estos brotes verdes que se comienzan a ver en la economía? Pues ya más que brotes verdes te diría que está consolidada la reactivación, eso se nota en todos los datos privados y oficiales. Claramente el que empujó desde un principio en el año 2016 fue el sector agropecuario y eso de vuelta nos debería hacer pensar, ¿no? ¿Por qué solamente ese sector fue el que creció fuerte el año pasado? Y todos los demás incluso cayeron. Fueron el que el Estado le bajó la presión tributaria, o sea, lo venía exprimiendo un montón y de golpe lo empezó a dejar de asfixiar tanto como lo asfixiaba antes. La presión tributaria sigue siendo alta para el campo, pero bajó. Y eso le permitió desarrollarse en toda su capacidad. Y fue el que le puso el piso a la recesión en el tercer trimestre y lo empezó a hacer crecer en el cuarto. O sea, creo que la dirigencia política está perdiendo parte de la visión de este problema, ¿no? De entender este problema, porque justamente si queremos un país que crezca fuerte, la única forma va a ser sacarle esta mochila con un monstruo inútil y enorme que tiene hoy puesta el sector productivo argentino. Muchas gracias, Aldo, por haber estado una vez más aquí. Nos vamos entonces con ustedes. el análisis de Aldo Abraham sobre los importantes desafíos que tiene por delante la economía argentina para lograr ingresar definitivamente a la senda del crecimiento. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.